Como les decía, hoy no va a haber una enseñanza de una persona. Creo que la enseñanza va a ser de alguna manera de todos nosotros, de lo que aportemos nosotros. Pastor Hugo se encuentra ahorita viajando en cuestión de ministerio. Anda con Glenn Schreiber, nuestro superintendente, en Kentucky. Y también la próxima semana posiblemente la impartición va a ser testimonio de lo que sucedió en este viaje en Kentucky con Pastor Hugo, que va a compartir con nosotros. Am, pero en lo que pensaba yo acerca de qué compartíamos hoy, am, se me vino a la mente el poder compartir, el poder contestar la pregunta, ¿por qué hacemos lo que hacemos de la manera que lo hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos de la manera que lo hacemos? Y algo que es muy importante, especialmente cuando estamos hablando de nuestra plantación de iglesia, ya sea que usted sea el pastor fundador, usted haya sido contratado para liderar esa iglesia. El común denominador que yo he visto a través de mis años en el ministerio es que personas que han sido llamadas al ministerio, el Señor les ha dado entre el proceso, entre el proceso del llamado, que son historias a veces completamente diferentes, hay un común denominador que el Señor le ha dado una escritura bíblica. Y esa escritura bíblica se ha convertido en el fundamento del ministerio que ahora estamos liderando, que el Señor nos ha dado a liderar. Am, entonces yo quería abrir la pregunta de por qué haces lo que haces de la manera que lo haces. ¿Hay algún versículo bíblico que el Señor te dio o alguna porción bíblica que el Señor te dio? eh, y en eso se basa lo que haces. No, no importa si no hay, pero si hay, cuál es y por qué. Y si no hay, qué es lo que te motiva a hacer lo que haces de la manera que lo haces y por qué. ¿Quién quiere comenzar? Yo no Bueno, quiero comenzar. eh, si quieren puedo comenzar yo, Dale, eh, dale. si, si me dan el espacio y me aprueban. Mire, Como somos hispanos, nunca queremos azarear a nadie, no sé, ni modo, ya te toca. Aunque uno quiere decir que no, es sí. bueno, Mentira, hermano, hermano, pásale, pásale. mire, para muchos de los que están aquí ya conocen un poco de mi historia. Este es mi segundo pastorado. Mi primer pastorado hice todo lo que no debía hacer. Ay, perdón. Aleluya. Pero imagínense que fue el primer pastorado. Ahora, y aprendí muchísimo de ese primer pastorado. Me llevé grandes enseñanzas. Ahora bien, cuando decidimos instalar la iglesia o plantar la iglesia al lugar de él, Dios me dio, sí, un texto bíblico y se encuentra en Isaías 61, desde el Uh, capítulo 1 en adelante. Voy a leerlo. Todos conocen, ¿verdad? Casi todos conocemos pasaje bíblico de memoria. Dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto y manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Entonces, la visión de la iglesia proviene de este texto bíblico que Dios me dio. A Dios habló a mi corazón. Y bueno, hoy por hoy el lugar de él es un lugar para sanar. Es un lugar para sanar corazones, para discipular generaciones y para transformar vidas a través de la palabra de Dios. Y el texto bíblico viene de este, en particular, libertar al cautivo, sanar. Trabajamos con enlutados, nosotros trabajamos con lo que es el duelo, añadimos lo que son los grupos de sanidad, parte de la visión de la iglesia.
Y el cuidado pastoral de la iglesia, al lugar de él, es, yo pienso que es el corazón de la iglesia, es el cuidado. Los micro G, como lo tenemos organizado, son grupos pequeños donde las personas se escuchan, se dividen de 2 a 3 personas en cada microgrupo. Entonces, ellos comparten, ¿verdad? Lo que ha hecho doler sus corazones o qué retos están viviendo durante esta semana y ahí oran. Pero todo esto, todo el montaje, si les pudiera decir de esta manera, todo el montaje fue por el texto bíblico que Dios habló a mi corazón y por eso es que existe el lugar de él, un lugar para sanar. Bueno, ¿Y cómo te dio tengo dos preguntas? ¿Cómo te dio el sí, Señor ese versículo? Porque este versículo no te lo dio en el pastorado número uno, te lo dio en ya, preparación seguramente para pastorado número dos. No sé si ya tenías el llamado de pastorear por segunda vez o el Señor, ¿cómo fue que te lo dio? sí. Número uno, Dios me lo dio en el primer pastorado. Eh, Contestando la pregunta, Dios me lo dio en el primer pastorado. Y resulta que en el primer pastorado, cuando yo recibo este texto bíblico, nosotros hicimos un evento de sanidad en Puerto Rico, se llamaba 11-11-11. Y en ese evento de sanidad, pues creímos en este texto bíblico y fue el texto bíblico que Dios me dio en aquel momento. Pero yo pensaba que ya eso había pasado, que ya eso era de Puerto Rico, que ya eso había pasado. Vamos a ponerlo de ese punto. Pero cuando después de 10 años de estar en un desierto y Dios volverme a levantar, entonces Dios me vuelve a recordar lo que ya Dios me había dicho. Y Dios me había dicho, estoy preparándote para esta línea. De hecho, quiero decir algo. Yo pensé que la línea de sanidad se limitaba al milagro creativo, a que el cojo camine, a que el pie se enderece o que el ciego vea. Pero Dios me lleva en el segundo pastorado, eso fue en el primer pastorado, Dios me lleva con esta visión, pero en segunda experiencia pastoral, Dios me amplía la visión, es como unos espejuelos que no tenía el lente claro y ahora Dios me lo aclara, que no nada más la sanidad se limita a la sanidad creativa, al milagro creativo, pero también está la sanidad del alma. Y ahí es donde empieza la sanidad Mm, espiritual, Dios me empieza a tocar acerca de los que están enlutados, los que están pasando duelo, y ahí llega la herramienta, trauma healing de la Sociedad Bíblica Americana, llega eh, hoy por hoy mi esposo y yo somos facilitadores de capacitación, capacitamos iglesias y ministerios para hacerlo. Y el lugar de él, decimos, es un lugar para sanar. Entonces, toda la visión completa proviene desde el primer pastorado. Dios no ¿Cuánto cambia. tiempo pasó desde que el Señor te dio el versículo por primera vez y ahora, lugar de él? ¿Cuánto tiempo estamos Wow, mira, hablando? estamos hablando de que son más de 18 años, por más de 18 años. Wow, poderoso. Y lo, Y, no, u- y, lo que, wow, y lo que me gusta, Tito, perdona que te interrumpa, es interrumpe. infalibilidad de Ujú. Dios. Amén. Eh, Porque resulta que Dios no cambió con mi vida. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Qué cambió? Wow. ¿Quién cambió? Fui yo quien cambié. ¿Quién Amén. fue transformado? Fui yo quien fue transformado. Pero Dios no cambió. Amén. Am, Voy a decir esto, que es interesante. Lecciones aprendidas aquí es que cuando el Señor da un llamado, el llamado, aunque el proceso cambie, el llamado no cambia. Eh, Cuando el Señor ofrece el llamado, la ejecución no es inmediata o la implementación no es inmediata. Quizás el Señor ofrece un llamado y en ese momento, como el rey David, que fue ungido como rey, pero él no ejerció como rey Ujú. inmediatamente, pasó por un proceso y a veces el proceso es extra doloroso. Y lo último, y puede pasar 18 años y ahora estar viviendo la esencia de ese llamado, que eso para mí es poderoso. Y lo último es, yo que veo tu servicio, yo me siento en tu congregación virtual cada domingo y veo cómo la serie que tienes ahorita de entrevistas es increíble, cómo el Señor trae gente que necesita de esa sanidad.
que Wow. y el testimonio del hombre que compartió, del hermano que compartió este domingo fue poderoso. Entonces, cómo no solamente el Señor te da esa visión, el Señor basada en su palabra, pero también el Señor va rebuscando de entre toda la gente que hay, que te llevó ahí a Texas, está trayendo gente que necesita ese nivel de sanidad a la que Él te ha llamado a ofrecer. De hecho, quería añadir, Tito, pues es que la coyuntura está muy buena. Y quiero añadir que hoy por hoy mi equipo de trabajo, literalmente, y no miento, Dios está de testigo, todos han sido quebrados. Desde mi worship pastor, eh, los que están actualmente en cuidado pastoral, su familia fue quebrada. Eh, la familia de la líder de cabeza de logística, su familia fue quebrada. Y de pronto, cómo Dios ha utilizado todas estas familias con diferentes situaciones y la ha sanado. Nosotros decimos, mi esposo y yo, que en lugar de él, si tú quieres ser líder, ten cuidado, porque el quebrado, y Dios va a procesarte por lo que Dios está haciendo. Y así mismo, como contaba, los dos testimonios que hemos contado en entrevistas, diferentes vistas de una misma historia, hemos visto cómo han sido quebrados, pero cómo Dios los ha ido sanando y los ha ido levantando. Así que ya, poderoso, de verdad que sí. Amén, amén. Este domingo en mi iglesia yo compartí una de las escrituras que compartí fue 2 Corintios 1:14, donde Pablo dice, Él, hablando de Dios, Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos da a nosotros. Increíble. Wow, Wow, tremendo. pero Eh, wow, poderoso. Va a ser difícil seguir esa, pero no imposible. ¿Alguien quiere compartir? ¿Señor te ha dado algún versículo bíblico para el llamado que estás ejerciendo en este momento? ¿Por qué haces lo que haces de la manera que lo haces? Y mientras se deciden, quiero decirte que esto es importante y hay un método detrás de la pregunta. Es porque cuando las cosas se pongan duras, en el caso del hermano Javier, cuando la cosa se pone dura y quizás van a venir momentos difíciles de, de conflictos, qué sé yo, que sucede en toda familia de la fe, el Señor le va a recordar a Javier, mira Isaías 61. Tú no estás aquí por ningún otro motivo, pero estás aquí por Isaías 61. Y eso es lo que me ha pasado a mí cantidad de veces. El Señor te va a regresar a esa escritura. ¿Habrá alguien que quiera compartir más? Bueno, yo puedo compartir en Hechos 17, versículo 26 dice, de solo un hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Ese versículo siempre salta de la página. No sé si es ¿Cuál fue ese? ¿Hecho qué? Hechos 17, 26. 26, ok. Sí, la razón que siempre me ha impactado ese versículo en lo que se trata de church planting es porque, bueno, es el versículo 16, 26 y 27. Es porque esos versículos dicen primeramente que Dios ha determinado dónde viven las personas, ¿verdad? No es coincidencia. Y segundamente el versículo 27 dice, esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. Y bueno, la verdad es que plantear esta iglesia de la manera que lo estamos planteando
Es sorprendente, no solamente a cristianos que conozco aquí, pero también a veces es sorprendente a la comunidad y a la ciudad. Incluso hemos cada jueves ido por las calles a repartir folletos de la feria de trabajo. Y lo interesante es que muchos de nosotros, cuando hacemos eso, la comunidad nos dice, una iglesia está haciendo una feria de trabajo. Yo nunca he escuchado que una iglesia está haciendo algo así. Y es chistoso, pero también es triste porque la impresión que tienen muchas personas es que la iglesia en comunidades como la nuestra solo quieren enriquecerse, no quieren, no quieren hacer cosas comunitarias. Pero también la impresión de muchos cristianos a esta comunidad, por lo menos que yo conozco, es como que, ¿por qué ustedes viven ahí? ¿Por qué ustedes viven ahí con su hija? Y bueno, cuando esas cosas pasan y han pasado, a veces me hace bien triste. Y han venido momentos que yo realmente he querido tirar la toalla, pero esos versículos me recuerdan que primeramente la gente que viven aquí no es, viven aquí porque Dios por lo menos ha determinado eso por un tiempo poco o largo. Ujú. Y segundamente, la razón que los trajo aquí es para que ellos lo encuentren. Y obviamente estamos aquí para ser testigos de eso. No testigos de Jehová en el sentido de eso. Oh, man. Pero sí, esos versículos siempre me recuerdan el porqué Mm, de nuestra misión. mm. ¿Por qué hago lo que hago de la manera que lo hago? ¿Hace cuánto te dio el Señor ese versículo? ¿Cómo te lo dio? Sí, me dio esos versículos cuando el pastor Hugo me encomendó para que haga un workshop aquí en esta Oh, reunión. ok, No sé ok. si se acuerdan de eso. Sí, 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 Yo sí. le dije, pastor, yo no sé por qué me estás preguntando a mí, yo no puedo ofrecer nada, literalmente. Ah, Pero cuando empecé a pensarlo, yo dije, wow, yo solo puedo hablar de lo que el Señor me ha encomendado a mí. Y yo mm, empecé a como preguntarme a yo mismo, ¿por qué esta comunidad y por qué el ministerio de esta forma? Y de ahí surgió eso. wow. ¿Y hace cuánto fue eso? Yo creo que fue hace un año. Wow, wow. Lo que, o sea que tú, mira, imagínate, el Señor le dio el versículo Isaías 61 a Pastor Javier hace 18 años. O sea que lo que, no para desanimarte, pero para prepararte de que este versículo es poderoso, brother. En mi versión, estoy aquí leyendo de la Reina Valera contemporánea, dice, de un solo hombre, hizo a todo el género humano para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir. O sea que el Señor ya está preparando o ha venido preparando a las personas que van a ser parte de tu ministerio before you got there. Ellos no lo saben, tú no los conoces todavía, el Señor va a causar que se encuentren. Y luego dice, eso tiene un propósito, dice, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo. Imagínate que está el trabajo de Pastor Javier su encomienda es sanidad del alma. Tu encomienda es que gente encuentre a Dios. No es que ese no es el trabajo de Pastor Javier.
Este es el lado de tu llamado. Wow. And that's not easy. Porque la gente, tu trabajo es que la gente encuentre a Dios, pero la gente está trabajando ahorita huyendo de Dios. Hello. Pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros. Lo que me dice a mí ahí es que Dios no está lejos del que está corriendo y Dios no está lejos de ti. Y eso es lo que yo necesito saber cuando la cosa se pone dura. Ok. Ok. Wow. Wow, qué tremendo, qué poderoso. Estoy fuera del lugar, Pastor Jeremy. No, no. You said, you took the words out of my mouth. Hasta mejor que me lo podía decir. Y yo diría que mucho del trabajo que yo hago, de cierta manera, no es fijo, ¿verdad? Solo porque hago algo no significa que alguien va a venir. Claro. Y lo que ahora que usted lo dijo, lo que me levanta por la mañana cuando tengo que trabajar es esa idea que Dios ya ha preparado a personas que lo conozcan. Amén. Cuando yo me siento bien débil, eso es lo que me recuerda a mi esposa, por ejemplo. Oye, Amén. anímate, el Señor ya ha preparado a las personas. Nosotros solo tenemos que descubrir quién Él está preparando. Entonces, ya, eso es lo que me ha mantenido. A mí me gusta el béisbol. Y estaba viendo un video no hace mucho de este hombre que él es delgadito, débil, no sabe nada de béisbol. Él es un nerd, no es un atleta, pero él quería probar si él podía darle a una bola de béisbol a 95 millas por hora. Él habló con jugadores profesionales de la liga, de la Major League Baseball, y ellos comenzaron a dar consejos, pero cuando los jugadores profesionales le preguntaron, ¿y quién va a ser el que va a batear la bola? Dice, voy a ser yo. Y ellos dicen, Entonces, este muchacho se fue a una escuela de béisbol y habló con un coach, y el coach comenzó a darle consejos. Y luego de varios consejos le dio uno. Ya estaban en el batting cage, en la caja de bateo, y le dice, ya te enseñé lo básico, ahora quiero que tú vengas y que hagas un swing sin querer darle a la bola. Y en ese momento no dejaba de darle la bola. His aim was, do not hit the baseball. And he was hitting the baseball every single time. Lo que quiero decir con esto es de que lo que tú dijiste, que yo no hago una cosa para que la gente venga. Yo creo que ese es el corazón que yo quiero que el Señor también, que nosotros hacemos en nuestra iglesia. Hacemos outreach, hacemos todo este tipo de eventos, no para que la gente venga a la iglesia, pero el Señor trae gente de otro lado, que es lo que a mí me deja increíblemente impresionado. Uno hace servicios en la comunidad porque está amando a la comunidad. Y mi trabajo es que la gente conozca a Dios, el trabajo de Jeremy. Y el Señor va a ir trayendo otra gente por otro lado. Y eso es tremendo. Wow. Poderoso. Poderoso. ¿Algo que se nos escapó, Pastor Jeremy? Ahí. Sigue la lucha. Pastor Gianluca, Pastor Roberto Paz, ¿quién quiere ir? Voy a dejar que el pastor Roberto vaya. No pressure. No, está bien. Yo tengo un pasaje bíblico personal, pero tengo también un pasaje bíblico para la labor ministerial. Y voy a hablar de la labor ministerial primero. Y está en Mateo 9:35. Dice, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas
anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Mm. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Wow. Una de las cosas que me apasiona es poder servirle a una persona que está en dificultad. Yo creo que todos en algún momento del mes, de la semana, pensamos, ¿y qué estoy haciendo plantando una iglesia o dirigiendo una pequeña obra? Cuestionamos en lo más profundo de nuestro ser si lo que estamos haciendo tiene un impacto. Mm. En el caso mío, yo tengo una pasión por servirle a la comunidad. Tenemos una comunidad latina que no puede ir donde el doctor, que no pueden ir a un abogado, que no pueden ir a una clínica, que no puede ir a una escuela y poder hacer una pregunta básica. Como decir, ¿cómo está mi hijo? ¿Cómo van sus clases? ¿Qué puedo yo ayudar? ¿Cómo yo puedo servir? ¿O cómo yo puedo obtener una licencia? ¿Cómo yo puedo obtener un permiso para casarme? Cosas tan básicas por la barrera del lenguaje. Y hasta ha sido una pasión mía de poder servirle a la comunidad como chofer, como intérprete, como compañía, porque a veces simplemente no puedo hacer nada porque no sé de lo que están hablando. Y simplemente ir ahí y buscar cómo investigar o averiguar para esta familia. Entonces, cuando el Señor Jesús vio a la multitud, dijo que tuvo compasión, porque estaban agobiadas y desamparadas. Y creo que hay muchas familias, especialmente hispanas, aquí en esta área donde yo estoy, que están agobiadas y desamparadas. Wow. Muchos sienten una soledad. Yo creo que hay bastante depresión, hay bastante personas que están ganando dinero, que están bien económicamente, pero que no tienen esperanza. Y el reto, yo he sentido ese reto bien fuerte, que yo le dije al Señor, Señor, ayúdame a entender qué es lo que tú miras, qué es lo que tú sientes, qué es lo que tú visionas con la comunidad hispana. Y el reto no es tanto verlo, sino es cómo llevar ese mensaje a los hermanos y hermanas que se congregan regularmente y decir, esto es lo que el Señor está viendo, ¿qué tú estás viendo? Y confrontarlos en amor y decir, hay mucho por hacer. ¿Cuál es tu inversión en el reino de Dios? Y bien difícil porque las personas que están viniendo a la congregación son bien ocupadas de trabajo. Hay una prioridad por las finanzas y por el trabajo increíble. Y la angustia espiritual mía ha sido, Señor, dame sabiduría para poder expresar lo que tú sientes cuando la prioridad debería ser el reino de Dios, sin olvidar las otras cosas, porque son importantes, pero lo número uno debería ser Dios. Y esto me mantiene en el ministerio. Esto es lo que cada vez que hablo con hermanos que andan por allá, por otros lados, digo, están agobiados y desamparados, pero todavía no han entendido por qué están viviendo así, por qué están yendo a todas las diferentes direcciones, cuando ya la tenemos. Ya el GPS nos dice que el camino a seguir. Y eso es con los cristianos, y los no creyentes están en tremenda dificultad. Andan como ovejas sin pastor. Así es. Wow. ¿Y hace cuánto, Señor, te dio ese versículo? ¿Y cómo te lo dio?
Eso lo tengo desde que regresé de Honduras, porque regresé de Honduras hace aproximadamente como 10 años y entré en una oscuridad y angustia espiritual tremenda porque mi corazón era regresar a Honduras como misionero, Mm. pero las puertas se cerraron completamente. Y luego había muchas personas que yo no sabía que estaban orando por mí. Y la llamada fue, quiero que vayas a Covington, Louisiana, a trabajar con Crisis Response. Y dije, hemos estado orando y queremos que tu familia esté bien espiritualmente. Mis 2 hijas estaban en la high school y un cambio más iba a ser bien complicado. Y ellas necesitábamos un apoyo de familia. Yeah. Y yo dije, bueno, si el Señor les da esa dirección a ustedes, yo no la entiendo, pero yo voy a ir en fe. Y cuando yo estaba agobiado y desamparado, el Señor me envió aquí sin saber a lo que yo me estaba metiendo. Mm. Pero confié en el Señor que Él nos iba a dirigir y a todo lo que nos pasó aquí, ya había un apoyo, un soporte para hacerlo. Y yo sé que Dios me envió aquí. Yo estoy bien claro, no Wow. tengo ninguna duda de que todo lo que me pasó me iba a pasar, no importa dónde estuviera, pero que aquí yo tenía el apoyo que Dios ya había preparado para mí. Y ese es mi deseo, que cuando alguien viene a la Mm. iglesia, ya sea que es creyente, que no cree, que va a la iglesia, yo le digo a las personas, no vamos a hablar de religiosidad porque no vamos a hallar un acuerdo, pero vamos a hablar de nuestro Salvador, de nuestro Señor. Y busquémoslo a Él genuinamente. Si lo buscamos a Él, la religiosidad y todas estas cosas se van a ir. Esas barreras se van a caer. Wow. Entonces, y yo creo fielmente que si alguien viene o me encuentro con él, yo le digo, este encuentro no es por encontrarnos, este es un encuentro divino. Y quiero que entiendas que Dios te anda buscando. Hace unos 2 meses encontré un hombre que yo dije, este hombre Dios lo salvó. Yo no sé por qué físicamente. Entonces Mm. estábamos en una fiesta no, estábamos celebrando la partida de la mamá de un hermano de la iglesia. Y yo fui donde este hombre y le dije, mira, Dios te salvó la vida porque tiene un plan para ti. Yo no sé por qué, pero yo te voy a decir esto y no entiendo, pero tengo que decirlo. Y le dije, cuéntame tu historia. Y este hombre llevaba una máquina de 10,000 o 15,000 libras en su rastra. Y cuando la estaba bajando y quitándole las straps, le cayó encima y le fracturó las costillas, un pulmón, el brazo, la pierna, y nadie sabe por qué está vivo, pero había una cosa que paró la máquina, una pieza y una pieza de metal que ese le salvó la vida. Le dije yo, quien te salvó la vida fue el Señor, Mm. porque no ha terminado contigo, te ha dado una oportunidad. Wow. Y yo dije, esto es lo que yo creo que cuando Dios a alguien lo está llamando, que los usa a nosotros en estos momentos. Uno no encuentra o habla con alguien por casualidad. Yo creo que Dios tiene un plan y Mm. hay que hablarlo. Y yo pienso que hay mucha gente que Dios la mira con compasión y le dice a uno, ve y dile, ve y Mm. háblale, invítalos. Wow. Eso es todo lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros no podemos cambiar a ningún ser humano. Mm. Pero Dios, yo digo, tiene misericordia y su gracia y te lo está invitando.
Y nosotros Mm. tenemos que hacer esa invitación. Wow. Las personas Poderoso. lo van a aceptar o van a rechazar. Él se encarga de los resultados. Me encantó lo que dijiste de que yo sé que el Señor me ha llamado a este lugar. Yo sé que el Señor me ha llamado a este lugar. No hay nada más lindo y más liberador de tener claro lo que Dios me llamaba a hacer. Tener claridad. Así cuando la cosa se pone duro, mi claridad me ayuda a no dudar de si estoy en lo equivocado. Está dura la cosa, duele, enoja, lo que sea, pero Dios me llamó aquí. Y si Dios me llamó aquí, Él me va a ayudar a salir de esta. Es como dudar de mi llamado, es como dudar yo. Voy a cumplir en noviembre 23 años de matrimonio. Dudar de mi llamado es como que si me peleo con mi esposa hoy y digo, ¿será que esta es la mujer para mí? Dude, ha estado con ella 23 años. So, oh, man. Gracias, Roberto. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Hey, ¿alguna pregunta a Roberto, a Jeremy, o Roberto, Jeremy, y Gianluca, alguna pregunta para Javier antes que comparta Gianlucas? Yo tengo muchas preguntas, pero estoy tratando de discernir cuál preguntar. De procesarla. Ok. Piensa en ella. Gianlucas. Bueno, después de Gianluca yo quiero hacer una Ok. pregunta. ¿Estás seguro, Javier? Si quieres puedes preguntar, no hay ningún problema. Mientras que esté fresco en la mente, como dicen. Mira, bueno, realmente no sé si es una pregunta, pero me llama la atención lo que escuché que Jeremy dijo. Y es que yo creo que a todos nosotros en algún momento dado nos pasa como ese deseo de enganchar los guantes. Y también pienso que no va a dejar de pasar. Pienso que no va a dejar de pasar. Eh, yo hace muy poco, bueno, y también utilizo las palabras de Roberto Paz, que dijo, y las acaba de decir ahora mismo. Déjame construir el pensamiento. Bueno, resulta que nosotros no nos deja de pasar por la mente en que nosotros podemos enganchar los guantes, pero tarde que temprano debemos entender que el llamado que Dios nos ha hecho eh, es irrevocable, eso lo dijo Pastor Tito, y va por encima de nuestro sentimiento, de nuestro pesares, de todo, va por encima. Aunque también nos escondemos. En muchos de los casos nos escondemos, pero quería simplemente compartirles que creo que esto nunca va a dejar de pasar, hermano, que siempre va a pasar, que siempre va a haber un pensamiento en la mente. Ya me acordé de lo que dijo Roberto, dijo que Dios pone pensamientos en la mente de nosotros, creo que fue lo que él estaba diciendo. Eh, y esos pensamientos que Dios pone son para conectar, para acercarnos más a Dios y para no dudar de lo que Dios ya ha hablado a nuestros corazones. Entonces, bueno, era lo que quería compartir, realmente no era una pregunta, era eso. Tremendo, tremendo. Oye, esto va a estar en YouTube, esto vale la pena verlo otra vez. Qué bárbaro. Gianlucas. Sí, esta parte feliz de tenerla grabada en YouTube, o maybe no tenerla, para que nadie se sienta mal. Lo que voy a decir ahorita. Jeremy sabe esto. Cuando estuvimos en seminario juntos, había una profesora, Dr. Harris, gran profesora, excelente, una
Sí, era genial. Pero yo hice, una de las cosas más feas que yo le hice a esta profesora es que dejé que por casi 2, 3 años me llame el nombre equivocado. Y nunca le dije nada porque la amaba y la respetaba tanto que me tenía miedo. Y finalmente fue mi último año que alguien, creo que Dr. Chalk, que la corrigió otro profesor, porque llegó el momento que ya tenía que decirle algo porque estábamos interactuando un poco más. Entonces, para que todos sepan, mi nombre es Gianluca, sin la S. Pastor Hugo se fue a la iglesia que yo vine antes y predicó y me introdujeron Gianlucas. Y bastante gente me dijeron como que no saben tu nombre. Bueno, no es tan esencial, no es importante su nombre, pero lo digo por lo menos ahora y ya no lo voy a repetir de nuevo, pero ya, lo mencioné. Lección aprendida. Es más avergonzoso para mí siempre tener que decir algo y como he dicho, yo me he quedado callado 2, 3 años a no decirle a alguien para que no quiero hacerlo sentir a nadie mal, pero me he dado cuenta que a veces si dura más tiempo. Pastor Hugo, mira lo que nos estás haciendo, brother. Y yo sé que es porque tiene un hijo que se llama Lucas. Ahí está. Por eso le agrega la S. Y aquí en todos en Puerto Rico me agregan la S. Yo no sé por qué. Siempre debo que decir Gianlucas sin S. Y aunque cuando le digo eso me dicen Gianlucas. Dije, ¿sabes qué? Pero bueno, mi nombre nunca ha sido fácil. Gianluca. Bueno, ahí está. Anyways, menciono eso más solo porque de verdad no sé si tengo una respuesta para esta pregunta y honestamente maybe por eso estaba esperando ir hacia el final porque maybe iban a decir ustedes algo que yo podía copiarme o simplemente decir. Sí, yo quise ser abogado de inmigración desde joven y cuando Dios me salvó a los 18 años, tomó unos cuantos años para ver que Dios me estaba llamando al ministerio. Entonces me sentí el deseo, la manera que yo lo entendí o que me explicaron a mí era algo que iba a ser de objetivo o en el sentido que algo internal, que tú sientes un llamado, que otros confirmen ese llamado y que es el tiempo correcto para ese llamado. Entonces, trabajé en una iglesia 2 años, me fui a seminario 4 años, regresé, hice una residencia pastoral y ahora estoy aquí como pastor interino 6 meses. Entonces, en sí, yo he estado haciendo diferentes cosas, pero en sí, pastor, como lead pastor, no he tenido este título, no como plantador o nada así. Ahorita soy lo más cercano, se puede decir, pero soy un pastor en el sentido de solo 6 meses y ya me queda 3 meses. Ya llegué a la mitad. Entonces, puedo decir diferentes versículos que en mi mente me han influenciado a mí mucho. Todo lo de la palabra pastor siempre ha sido una teología bien cercana a mí, de Salmo 23, Juan 10, creo que es Ezequiel, siempre me olvido, 28. Pero bueno, todos esos diferentes temas que se ven del pastor a través de las escrituras, esos siempre me han hablado bastante, me gusta. Entonces, pero sí, de verdad no tengo una buena respuesta a esta pregunta. Lo que puedo decir ahora, la cosa más importante que estoy aprendiendo quizás durante este tiempo, es que la iglesia le pertenece a Cristo y es algo tan obvio, ¿no? Pero en lo práctico creo que lo estoy aprendiendo más. De Apocalipsis 1, cuando Juan ve esta visión de Cristo y alrededor están las lámparas, ¿no? Y las lámparas representan a las iglesias. Y Cristo es el que es dueño de las lámparas y Él es el que apaga y prende lámparas. Entonces, Él me puede llamar a mí, me puede usar, me trae de la Florida, Puerto Rico, y pues me puede regresar a otro lugar y yo no sé. Yo he estado viajando bastante estos últimos años, no he estado muy enfocado en un lugar. Entonces soy bien
transicional en ese sentido, pero yo simplemente estaba un poco abierto y dispuesto a ver lo que ellos tienen para mí. Me gustaría también tener un doctorado que me gustaría estudiar para ser profesor, para maestría. Soy ahorita profesor en Trinity, en el sur de la Florida, para los estudiantes que están recibiendo un bachillerato. Voy a enseñar una clase en línea este diciembre. Entonces, sigo con cosas así, pero en sí no tengo muy buena respuesta a esta pregunta específica de pastor, qué hago y por qué lo hago. Pero por lo menos ahora lo que estoy haciendo aquí en Puerto Rico es porque Dios es el que está encargado de su iglesia, de esas lámparas. Y yo creo que todavía no ha designado que la lámpara aquí, la iglesia aquí en Mayagüez Terras, se extinga. Entonces, he traído a mí para poder ayudar y servir a su iglesia y ser fiel a su iglesia. Y servirla como un siervo. Y que Él use y que Él haga lo que necesita hacer en este momento. Entonces, si me extiende mi tiempo aquí, genial. Si me llama a regresar a otro lugar, no sé. Entonces, para mí ahorita todavía estoy, creo, más en el comienzo, tomándolo un paso a la vez, pero ni siquiera sé exactamente qué quiero que sea un pastoreado para mí. No puedo ni siquiera decir que tengo un versículo que esto es lo que el pastoreado va a ser para mí, porque tres cosas que siempre han sido importantes para mí han sido la educación teológica, la consejería y todo lo que es referente a la justicia, like social justice. Esas tres cosas siempre han sido muy cercanas para mí y por eso me gustaría recibir un doctorado a educación teológica. Por eso he considerado hacer una maestría en consejería. Y también por eso quise ser abogado de inmigración, porque vi todas las injusticias que pasaron mis padres cuando vinieron a este país. Y parte de la razón que, bueno, Jerry me sabe que estuvimos en Mosaico, que se enfoca en diferentes de estos temas importantes de la justicia. Entonces, pero sí, verdaderamente no sé. A veces tengo muchas cosas en mente y no me ayuda para nada. Muchos son los pensamientos del hombre, pero Dios es el que lo dirige. Entonces, así va, lo tomo un día a la vez. Aunque creas que no contestaste la pregunta, creo que está bien contestada. Porque lo que yo estoy escuchando, no sé si los demás escuchan lo mismo que yo escuché, es que yo no tengo un camino definido todavía, pero estoy dispuesto ahorita a lo que el Señor me ofrecí a esta etapa y lo estoy haciendo y estoy dispuesto a hacer lo que Dios quiera que yo haga. Y mientras el Señor define qué es lo que quiere que yo haga por X cantidad de tiempo, me estoy preparando. Eso es lo que yo escuché. Y no estás resintiendo, o sea, es tremendo. Es tremendo. ¿Alguien escuchó algo diferente o escucharon lo mismo? Amén. Creo que No, preparación es una muy buena palabra, simplemente quise decir eso. Perdón, Jeremy. Amén. Dime, Jeremy. Me encantó el referente de Gianluca sobre Apocalipsis, de las lámparas. Me encantó que él dijo que todavía el Señor no ha apagado la lámpara de la iglesia en Mayagüez. Y yo creo que de cierta manera eso me impacta mucho, porque muchas veces podemos ver a iglesias pequeñas o a veces hasta grandes y decir, el Señor no está usando realmente a esa comunidad. Pero yo creo que el corazón de un pastor bueno
es decir, bueno, la lámpara no se ha apagado todavía. Vamos a Mm, trabajar con el aceite. amén. Bueno, entonces, Wow, gracias, Gianluca, por esa palabra. wow. O sea que Gianluca es un trabajo que está en proceso y Dios está... una de las grandes lecciones que yo he aprendido en mi aventura de la fe es que yo siempre digo, dile que sí a Dios en todo y Él va a definir tu llamado y a refinar tu talento. Entonces, ahorita lo que Gianluca está haciendo es diciéndole sí a Dios. Y en el proceso está refinando su talento, se está preparando y va a llegar un momento en el que va a definir su llamado. Em, yo recuerdo, yo comencé en el Ministerio de Alabanza y el Señor ve definiendo y definiendo y definiendo y definiendo, definiendo. Aquí quiero que estés. Am, así que, pero siempre diciéndole sí a Dios. Sí, sí, sí. Am, en el tiempo que nos queda, wow, oye, qué tremendo ha sido esta. Permíteme decir algo, Tito, si es Dale, 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 posible. dale, 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 dale. Me acordé lo que Roberto dijo ahorita, Roberto Paz. Roberto dijo que ver lo que Dios está viendo. Yo quiero ver lo que Dios está viendo. Y Wow. si tú supieras que hace 3 semanas atrás yo comencé esta oración en mi vida personal, porque he tenido que tomar ciertas decisiones. Y yo decía, Señor, yo no quiero tomar una decisión por lo que mis ojos físicos ven. Yo quiero tomar una decisión por lo que tú ves que yo todavía no veo. Amén. Entonces, yo quiero preguntar a Gianluca porque, wow, Gianluca dice que no tiene un texto bíblico, pero su testimonio de que Dios lo está usando y de que él se deja utilizar por Dios, ¿qué más? ¿Qué más? En lo que O Dios sea, diga, oye, ya. no, de Wow. verdad que eh, te felicito, Gianluca. Y sí sé, hermano, que vas a llegar a hacer uno, quizás dos doctorados, los doctorados que sean necesarios, pero siempre mantén ese corazón. Dios, lo que tú ves y donde tú me necesites, ahí estoy. De verdad que te felicito, gracias por compartir. No, excelente. Excelente. Am, en el tiempo que nos queda, estoy tratando de encontrar, porque yo tengo el versículo que el Señor me dio, lo tengo yo, de hecho, en una fotografía, pero no la encuentro. Y posiblemente la voy a encontrar en el momento que se acabe la reunión. Este, eso siempre sucede. Pero, ¿sabe que debe estar en... ¿Eso qué? Yo recuerdo que em, el Señor me hizo el llamado desde el 2000, en el 96, 1996 por ahí. Yo estoy enseñando una clase para adultos y uno de los ancianos de la iglesia me dice, mira, tú le vas a servir a Dios tiempo completo. Yo no sabía que eso significaba. Yo era un nuevo creyente que el pastor me había pedido que compartiera. El pastor de jóvenes me pedía que compartiera a los jóvenes, pero yo no sabía ministerio ni nada de eso. Mi plan era, yo voy a ser un emprendedor y voy a tener mi propio negocio. Estoy aquí en Estados Unidos para reunirme con mi familia y vamos a hacer el sueño americano. Pero eso el Señor me lo dejó caer encima, que nunca me dejó tranquilo, esa frase de ese hermano. Am, Luego comenzó la preparación, como lo que está haciendo Gianluca, y diciéndole sí a Dios y preparándonos. Em, Recibo mis credenciales como pastor. am, y luego yo recuerdo que una iglesia americana me llama para plantar un ministerio en español y en el servicio de la iglesia latina donde nosotros asistíamos, el pastor dedicó el servicio para mi esposa, mi hijo. En ese tiempo teníamos un hijo nada más y yo.
hablando de los años que servimos en su iglesia. No recuerdo para nada de lo que él estaba diciendo. Lo único que yo recuerdo de ese servicio era que mi esposa me entrega una hoja de papel, que todavía la tengo, con escrito a mano. El pastor está hablando, ella me entrega el papel y yo estoy leyendo el papel. Dice, estaba en la biblioteca allá atrás y abrí una Biblia y la Biblia estaba en un inglés antiguo, pero la abrí, estaba en el libro de Isaías 66. Y por algún motivo me llamó la atención versículo 18 al 21. ¿Qué tú crees que está diciendo esto? ¿Qué Dios nos está diciendo? Y cuando yo leí Isaías 66, a mí eso me cambió la vida, porque eso fue ya en el 2006. El llamado del Señor fue en 1996. Ya íbamos a plantar ministerio en español en una iglesia americana en el 2006, 10 años después del llamado. Pero no comenzamos a vivir este versículo hasta el 2013. Y el versículo, imagínate, no voy a pasar mucho tiempo aquí porque tenemos que entrar a otra cosa y tenemos que irnos, pero dice, yo sé bien lo que hacen y lo que piensan, pero ha llegado el tiempo de juntar a todas las naciones y lenguas, y ellas vendrán y verán mi gloria. Ese es el versículo 18. Nosotros pensamos que siendo el ministerio hispano de una congregación americana, era nosotros viviendo este versículo. Pero era solamente la escuela para graduarnos eventualmente y ser Iglesia Estomil Atlanta, que de hecho el jueves pasado cumplió 9 años y lo vamos a celebrar este domingo. 9 años de Iglesia Estomil Atlanta, donde una de las cosas que es mi orgullo es que somos tantas personas diferentes. Tenemos sentada gente en la silla, gente que son de matrimonios de diferentes culturas entre ellos mismos. Por ejemplo, tengo uno que se me viene de la mente. Él es filipino, criado en Tennessee, y su esposa es suramericana y sus hijos nacidos aquí. Y ellos son foster parents de niños que son separados de sus padres en la frontera mientras terminan su proceso legal, y luego se reúnen con su familia, y son usualmente niños o niñas de Centroamérica que no hablan nada de inglés. Y estaban buscando ellos una iglesia donde tanto ella, que es bilingüe, como su esposo, que no es bilingüe, como sus hijos, que es medio bilingüe, y que los niños que ellos reciben, que están recibiendo, que no hablan nada de inglés, pudieran todos recibir de la palabra de Dios en el mismo lugar. Y nosotros somos una iglesia completamente bilingüe. Y por eso es que me impacta cómo el Señor manda gente donde Javier que necesitan sanidad del alma. Ese es su llamado. Y el Señor y como dice Javier, todos sus líderes son gente quebrantada. Cómo el Señor le manda a Roberto gente para servirlo, porque su trabajo dice, voy a servir, amar a mi comunidad. Cómo el trabajo de Jeremy es el de que la gente encuentre a Dios, gente que anda huyendo de Dios, que ni siquiera saben que Dios está buscando el trabajo. Y cómo el Señor, como Gianluca le dice sí al Señor en todo. Es increíble para mí cómo nosotros, que el Señor nos llamó, cuando el Señor nos dijo, voy a juntar a todas las naciones y lenguas, ellas vendrán y verán mi gloria. Lo último que yo me imaginé es del caos que es tener gente que luce diferente, suena diferente, piensa diferente. Y en el caos ese, dice Dios que ahí Él va a revelar su gloria. Y trae todo ese tipo de gente a nuestra iglesia. Y luego dice en el versículo 19, yo pondré una señal entre ellos y a los que sobrevivan. Pues me impacta esa palabra, porque que sobrevivan.
Wow, Señor, yo no quiero sobrevivir. I don't want to survive, I want to thrive. Pero dice, los que sobrevivan, los enviaré a las naciones, los mandaré a Tarsis, Fut, Lud, naciones expertas en el manejo del arco, a Tubal, Javania, a las costas lejanas que nunca supieron ni de mí ni vieron mi gloria. O sea que el Señor, lo que me dice a mí el Señor a mí es que la gente que esté bajo nuestra cobertura, que salgan preparados, que salgan mejor de cuando vinieron, porque tienen que ir a donde el Señor los lleve a reflejar la gloria de Dios. Y eso a mí me duele porque a mí me encantaría que la gente se quedara conmigo hasta que Cristo venga. Pero eso no es una realidad. Y luego dice, ellos darán a conocer mi gloria entre las naciones, y a todos los hermanos que ustedes tienen entre las naciones lo harán venir para que se presenten ante mí como una ofrenda. Y esto me dice el Señor, cómo el Señor va a traer la gente a mi iglesia. Mira esto. Vendrán hasta mi santo monte de Jerusalén en caballos, en carros, en literas, en mulos, camellos, y portando utensilios limpios, de la manera en que los hijos de Israel traen sus ofrendas a mi casa. El Señor los va a traer de cualquier manera. Eso se encarga Dios. Yo, el Señor, lo digo, y digo también, dice el versículo 21, que algunos de ellos los tomaré para que sean sacerdotes y levitas, que ahí el Señor va a sacar de ese caos de diversidad, va a sacar líderes, va a sacar gente equipada. Dice, así, versículo 22, como hago que los nuevos cielos y la nueva tierra permanezcan delante de mí, así también haré que permanezcan su nombre y su descendencia. Ese es el versículo o la porción bíblica que el Señor nos dio en 2006. Que hoy, 2022, estamos cumpliendo 9 años de ejercerla. Y cada vez que la cosa se pone dura, el Señor me devuelve para acá, a este verso. Dice, yo no pero Señor, mira, hay gente que no viene porque se habla inglés y español. Señor, yo no te he llamado para que le guste, yo te he llamado para que me obedezcas. Y de hecho, el miércoles pasado tuvimos que en nuestra reunión semanal aquí en Zoom con mi iglesia de oración, estábamos compartiendo testimonio acerca de lo que significa la iglesia para ellos. Y yo, yo sé, medio jugando, les dije, ¿sabes qué? Si llega un momento en el que tengamos que tener un servicio en inglés y en español, todos dijeron, no. No, porque si hacemos eso, ya no somos Stone Mill Church. Entonces, increíble, increíble, increíble. Cómo a través de los años el Señor va solidificando, definiendo ese llamado. ¿Es fácil? No lo es. Pero yo no cambiaría la historia. Para nada. Y ese es el versículo que el Señor nos dio en 1996. Dime, hermano. Mira, número uno, Dios te dio, o sea, tú llevas esto en las venas, es un llamado que Dios te dio. A mí personalmente no sé cómo sería, porque mi inglés es reducido. Mi inglés es el inglés de pasillo. Entonces, se entiende pasillo, ¿verdad? Sí. Inglés conversacional, pero no de oratorio. Resulta que mi pregunta para ti sería, ¿tú has pensado en la reproducción de otros líderes como tú? El entrenamiento que eso requiere para que, digamos, te pudieras duplicar en otros hermanos, si ya estás tratando esto, si lo estás haciendo o si lo piensas hacer en el futuro. Esa es una excelente pregunta. Y esa era cuando Jeremy dijo que él es el que está rehusándose a comenzar el domingo, a hacer algo. Yo me rehusé cuando vino esto, porque esta este es nuestro versículo, pero la idea de ser completamente bilingüe no fue inmediata. De hecho, vino de parte de mis líderes,
cuando el traductor que teníamos no vino a la iglesia por 3 domingos consecutivos que tenía que trabajar. Y yo, como tengo la facilidad y la habilidad a través de los años, traduciendo, de traducirme yo mismo, yo dije, ok, hoy vamos a hacerlo bilingüe. Y luego, cuando nos reunimos con mi grupo de líderes de la Junta, dice, mira, ¿por qué no continuamos así? Yo me rehusé, porque yo dije, no, porque esto va a centralizar la enseñanza y esto no se puede replicar. Entonces, pero el Señor vino, dijo, no necesariamente. Y cuando recibí claridad, es que yo puedo, no necesariamente necesitamos gente que se traduzcan solitos. Alguien que lo está haciendo muy bien, por ejemplo, es Pastor Ricky. Pastor Ricky tiene una cantidad, como 3 personas que le traducen a él cuando él predica. Y mira, el domingo pasado, él habló buena parte de su mensaje, él en inglés y la persona que le traducía en español. Y luego se volvió él a español y la persona le traducía al inglés. O sea, por ejemplo, yo voy a estar fuera del país en unas semanas y la persona que va a estar predicando no habla español, pero le tengo una traductora que habla español. Entonces, los líderes que tengo, la mayoría de mis líderes son bilingües. O sea, la gente que dirige alabanza la dirige bilingüe. Pero mira, tengo esta muchacha que es rubia, americana, no habla nada de español, pero ella en casa, sin uno decirle nada, mira, nosotros somos bilingües, ella misma se prepara con fonética y le ha tocado a ella dirigir alabanza sola. Y el requisito es, canta bien, adora, piérdete en adoración, olvídate del español, tú hablas inglés. Para sorpresa nuestra, comenzó a dirigir alabanza en español también, preparándose ella misma en fonética. Y la mayoría de nuestra gente son bilingües, los que no son bilingües no se les requiere, pero el que va a enseñar tiene la libertad de predicar en su idioma y se le ofrece a alguien para traducir. Pero eso para mí me dio una libertad, porque yo puedo traer gente que no habla inglés, gente que no habla español y nuestra congregación lo recibe. Y lo que me encanta es, y mi oración es, que todas las personas que vengan a la iglesia, al final del servicio, no digan, oye, qué talento y qué traducción. No, que digan esto, sentí la presencia del Señor. Esa es nuestra oración. Sentí la presencia, el Señor me habló. Esa es la oración, que la gente salga con algo de Dios, no con lo que en inglés se dice, that they don't even know what hit them. Right? Que no sepan qué fue lo que les golpeó. Esa es nuestra oración. Y más frecuente que no, esos son los comentarios. Hay una persona que tiene 3 semanas de ir a la iglesia ahorita. Y lo primero que me dijo, ellos son New Yorkers, puertorriqueños nacidos y crecidos en Nueva York. Dice, pastor, quiero decirte, dice, que el momento que uno entra en este lugar, la presencia de Dios se siente. No me dijo bilingüe, no me dijo nada. La presencia de Dios. Y eso es la oración nuestra. Amén. Wow, hermanos. Qué tremendo, qué tremendo. Bueno, vamos a detener la grabación ahí. Saludos, Pastor Hugo. Saludos, Ramón. Saludos, Pastor Ricky.